Es tiempo de conocer a tu Salvador. La palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 31, nos dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el propósito que tuvieron fue hablar de un Salvador que iba a venir y de un Salvador que anduvo haciendo bienes, sanando a los afligidos por el enemigo e impartiendo bendición donde quiera que iba. La primera gran lección en toda educación es conocer y comprender la voluntad de Dios. A medida que las obras de Dios son estudiadas, el Espíritu Santo transmite convicción a la mente. No es la convicción producida por el razonamiento lógico, pero a menos que la mente se haya vuelto demasiado oscura para conocer a Dios, el ojo demasiado opaco para verlo, el oído demasiado sordo para oír su voz, puede ser captado un significado más profundo y las sublimes verdades espirituales de la palabra escrita se graban en el corazón. Si hay algo que la palabra de Dios le da mucha importancia, dice: busca la sabiduría, tiene mayor valor que el oro, que la plata. La palabra de Dios, el propósito que tiene es que conozcamos de este Jesucristo que el Señor envió. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nadie sin ayuda divina puede alcanzar este conocimiento de Dios. El apóstol dice que a los mundanos no les pareció tener a Dios en su noticia. Cristo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Jesús declaró a sus discípulos: nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. El gran apóstol Pablo, él en su testimonio decía: el Señor me reveló que la noche que fue entregado hizo muchas cosas. El conocimiento que Dios quiere impartir es por revelación, y es un privilegio poder orar a Dios pidiendo esa revelación del Espíritu Santo en el corazón, para todos los hermanos, hermanas, y también para los creyentes que están comenzando a caminar propuesta que hace el Señor, que nos lleva a la nueva vida, a una vida de gozo y paz en la nueva tierra. Pero en este camino tendremos el asedio del enemigo. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Es 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre que alguien hace el pacto de Dios, nace de nuevo a una nueva vida y da testimonio público mediante el bautismo, una de las cosas que se le comentan es: ahora comienza una experiencia en que habrá una lucha cada día, una lucha no contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Desde el inicio de la fundación del mundo, fue una guerra entre el bien y el mal. Satanás, todas las características del mal las atribuía a Dios. Calumniando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en él, fue como Satanás indujo a Eva a transgredir. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se oscureció,
Su naturaleza se degradó y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y corazón. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. A veces la lucha de Satanás por el dominio de la familia humana parecía destinada a quedar coronada de éxito. Durante los siglos que precedieron el primer advenimiento de Cristo, el mundo parecía estar completamente bajo el cetro del príncipe de las tinieblas. Y él reinó con terrible poder, como si por medio del pecado de nuestros primeros padres, los reinos del mundo hubiesen llegado a ser legítimamente suyos. Cristo pudo decir: viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Aún el pueblo de la alianza, al cual Dios había elegido para conservar su conocimiento en el mundo, se había apartado de tal manera de él que había perdido todo concepto verdadero de su carácter. Hay un himno que nos ayuda a comprender el siguiente párrafo. Oh amor de Dios, brotando está una inmensidad, dice: si toda hoja fuera un pincel y todo el mar fuera tinta, no sería suficiente para escribir, para hablar del amor de Dios. Y el propósito de la venida de Cristo fue precisamente ese. Vino a revelar al mundo el amor de Dios. En las diferentes parábolas, como el pastor que busca la oveja que se perdió, como en el caso del hijo pródigo, en que ese hijo, recordando el amor de su padre por los jornaleros, volviendo en sí, toma una decisión y dice: volveré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no conocía el amor del Padre. Para él era el hijo que estaba perdido y había regresado. Dice el apóstol: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Únicamente mientras contemplamos el gran plan de la salvación podemos apreciar correctamente el carácter de Dios. La obra de la creación era una manifestación de su amor, pero el don de Dios para salvar a la familia culpable y arruinada es lo único que nos revela las profundidades infinitas de la ternura y compasión divina. Hermanos, el apóstol Juan, hermanos y hermanas, el apóstol Juan nos invita diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué amor incomparable, que nosotros pecadores y extranjeros podamos ser llevados de nuevo a Dios y adoptados en su familia! Que podamos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tienen con Dios una relación aún más sagrada que la de los ángeles que nunca cayeron. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota del ilimitado océano, cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Es como dice el himno: oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá entender. Y aún nosotros, si pensamos en la eternidad misma, toda la eternidad no es suficiente para comprender el gran amor del Padre por la naturaleza, por sus hijos caídos. Es por eso que Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida
eterna. En estos días que han pasado, hemos estudiado una lección en que se habla de Cristo como el sembrador. ¿Y dónde es sembrada la semilla? En el corazón humano. El corazón es el lugar donde se siembra la semilla, pero también es el campo de batalla. El apóstol Pablo pudo decir: noto en mí dos leyes, la ley de la carne y la ley del espíritu. Con el espíritu yo quiero hacer la voluntad de Dios, mas termino haciendo lo que la carne me impone, que es aquello que no quiero, de tal manera que no soy yo el que peca, sino el pecado que habita en mí. El Salvador dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará.